Conectate al 90.9 con tus éxitos, tu línea directa. Popular. Iglesia de Cristo, reanima tu amor. La Iglesia de Cristo, Colonia San Luis en Moncagua, se complace en presentar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucho cuidado, hermanos y amigos, por lo que dijo el gran apóstol Juan: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Es un programa creado con el propósito de ayudarles a purificar sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Quédese con nosotros y les será mucho provecho espiritual en su vida. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. Del buen Salvador, verdad esperando es su anhelo mejor. Gracias por estar con nosotros, amados oyentes, en Probando los Espíritus, por supuesto, de todas las iglesias existentes en el mundo. Preguntamos ahora como tema: ¿cuál iglesia edificó Cristo? Hermanos y amigos, no dejen ahí su equipo de sonido allí suavecito, solo para ustedes. Démosle volumen a ese equipo, que todas las gentes escuchen, oigan este tipo de mensajes no muy común para la gente. Que sepan que la Iglesia de Cristo no es un grupo religioso más que existe. Existen en el mundo hoy centenares de grupos religiosos o iglesias reclamando ser la Iglesia de Cristo, o por lo menos una parte de ella. Es muy sabido por todos que estas iglesias son diferentes las unas de las otras, teniendo distintas creencias y prácticas. Pero, pregunta: ¿estableció Cristo todas estas iglesias? Si todas ellas son de Él, ¿por qué no están de acuerdo? Y si Él estableció nada más una de ellas, ¿cuál es? La lección para hoy trata esta gran pregunta: ¿cuál iglesia edificó Cristo? Mis amigos, se oye mucho de que no importa de cuál iglesia uno sea miembro. Si es así, ¿por qué no juntarnos a todas ellas? Bueno, alguien dirá, esto no puede ser. Pero, ¿por qué no? Si alguno puede juntarse a esta iglesia y otro puede juntarse a otra iglesia, ¿por qué no puede el antes mencionado juntarse a las dos iglesias? Y si puede juntarse a las dos, con razón puede juntarse a todas las iglesias, pues dicen que todas son buenas. Pero qué confusión sería esto. El Señor Jesucristo oró a su Padre Celestial por la unidad de los que creemos en Él. Pero la lógica de los hombres permite que estemos bien divididos y miembros de muchas iglesias. Otra cosa, si no importa a cuál iglesia nos juntemos, entonces estas iglesias no tienen ningún valor. Son inútiles y de ningún provecho para el hombre. Hay en nuestro mundo diciendo gentes que hay salvación fuera de todas estas iglesias. Y entonces, ¿por qué propagarlas? ¿Puede alguno enseñarnos correctamente por qué sería justo que 400 hombres predicaran y practicaran cosas distintas religiosamente y al mismo tiempo estén prohibiendo que sería malo para nomás uno de estos enseñar y practicar todas estas cosas distintas? Por ejemplo, digamos que estarán predicando en alguna ciudad muchos predicadores sus sistemas y doctrinas diferentes o distintos, y están contentos dando gracias a Dios que haya tantas iglesias y diciendo que hay salvación en todas ellas. Pero fíjese bien, si nada más uno de estos predicadores estuviera predicando todos estos sistemas y doctrinas contrarios al mismo tiempo,
Lógicamente le acusarían que el tal es un loco y enfermo mental. Pero mis amigos, si es malo que nomás un predicador enseñe cosas contrarias, también es malo que muchos lo hagan enseñando cosas distintas, el uno por un lado y el otro por el otro. Para contestar nuestra pregunta, ¿cuál iglesia edificó Cristo? Vamos a leer unos versículos del Nuevo Testamento. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:4 que hay un cuerpo. Y también escribió Pablo a los Corintios, dice en la primera carta 12 versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Qué es este cuerpo que es uno? Pues nos dice el apóstol Pablo que este cuerpo es la iglesia de Cristo, según Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amados, hay nomás un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Se entiende, pues, que hay nomás una iglesia de Cristo. Otra pregunta, ¿son las denominaciones ramas de esta iglesia que es de Cristo? Es decir, ¿no forman las muchas denominaciones este cuerpo? Ahora, muchos contestan que sí, citando estas palabras que están en Juan 15, versículo 5. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, con esto los muchos quieren que entendamos que Cristo es la cabeza de alguna iglesia mística o invisible, y que esta está compuesta de las muchas denominaciones que son las ramas o los pámpanos. Tal interpretación ignora por completo el simple hecho de que Cristo en este pasaje se está refiriendo a sus discípulos y no a denominaciones. Además, no había denominaciones en el tiempo de Cristo para que se refiriera a ellas. Sí, amados, las muchas denominaciones se originaron a este lado del siglo I, es decir, unos 311 años después de Cristo Jesús. Amados oyentes, si Cristo es la vid y las denominaciones los pámpanos, entonces Cristo es el autor de confusión y disensión y contiendas, porque así es con los cientos de iglesias que existen o el denominacionalismo. ¿Quién jamás ha visto una vid con uvas a una parte y en otro lado manzanas y en otro lado con melones? Sin embargo, muchos quieren que creamos que las denominaciones, con sus muchos o muchas diferencias vitales, proceden de Cristo, la vid, según ellos. ¿Cuál es la iglesia que Cristo fundó y quiénes la constituyen? En Hechos capítulo 20, versículo 28, es llamada la iglesia del Señor. Dijo Cristo en Mateo 16, 18 que iba a edificar su iglesia. Pablo se refiere a las congregaciones de cristianos en las muchas partes, como por ejemplo las iglesias de Cristo, dice en Romanos 16, 16. Según 1 de Corintios 1:1, Pablo dirigió esta carta a la iglesia de Cristo. Puesto que la palabra iglesia significa los llamados, entonces la iglesia de Cristo significa los salvos del Cristo, los que han sido llamados a otra doctrina o práctica o creencia son miembros de otra iglesia. La iglesia de Cristo se compone de los que obedecen el llamamiento de Cristo por su evangelio, que también es uno. Los que obedecen a otro evangelio o fe llegan a ser miembros de otra iglesia, aunque no lo admitan. En tiempos apostólicos, los miembros de la iglesia que Cristo fundó se llamaban nada más cristianos. Hechos 11:26. Desconocían ellos otros nombres propios, pero hoy en día es muy diferente. Los que pretenden constituir la iglesia de Cristo universalmente llevan distintos nombres propios y los unos rehúsan llevar el nombre de los otros. Por ejemplo, el metodista rehúsa llamarse bautista y el luterano rehúsa llamarse pentecostal y así por el estilo. La razón por qué rehúsan hacerlo es muy lógica.
el denominacionalismo no es conforme a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características de la Iglesia de Cristo? Bueno, la Iglesia que Cristo fundó acepta solamente la palabra de Cristo o la palabra de Dios escrita, los 27 libros del Nuevo Testamento, como regla y norma de fe y de práctica. Por eso rechaza todo credo, disciplina o manual escrito por autoridad humana. En la Iglesia de Cristo no hay ningún cuerpo legislativo que formule credos o manuales. Nadie es señor de la fe de otros. Jesucristo, amados, es el único Señor, y Él es el solo jefe y rey en la Iglesia, y de Él solo tomamos sus órdenes los que componemos así su Iglesia. Por eso no hay clérigos en la Iglesia descrita en las páginas del Nuevo Testamento. Otra característica de la Iglesia que Cristo fundó es que predica solamente el Evangelio, sin adición o subtracción. Las iglesias protestantes reclaman predicar el Evangelio, pero el llamado Evangelio de ellas es un Evangelio, por supuesto, pervertido. En tiempos apostólicos iban los cristianos del primer siglo predicando el Evangelio, y los que oyendo creyeron, se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados, recibieron el perdón de sus pecados. Hoy en día, por supuesto, es muy diferente. Las muchas iglesias llamadas evangélicas predican una salvación por la fe sola, afirmando que no hay nada más que hacer para ser salvo, nada más creer, dicen ellos, solamente creyendo. Esto es una perversión, amados, del Evangelio de Cristo, pues Santiago capítulo 2, versículo 24, dice lo siguiente: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe, amados, salvadora es aquella que hace o que obedece. La fe sola, amados, no puede salvar a nadie. La iglesia primitiva se distinguía en que se apegaba solamente a las Sagradas Escrituras, creyendo que son suficientes para instruir a toda buena obra. La Iglesia de Cristo hasta la fecha, mis amados, sigue con esa confianza. Sabemos que 2 Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, amados, la Biblia es suficiente para la guía, para la enseñanza y la instrucción tanto del individuo como de la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia no necesita otros escritos aparte de lo que ya está dicho por los apóstoles. Por eso la Iglesia de Cristo no anda en muchas prácticas populares del denominacionalismo. ¿Puede alguno enseñarnos ejemplo de la Iglesia en tiempo de los apóstoles llevando nombres humanos, haciendo credos y disciplinas aparte de las Escrituras, haciendo uso de bailes y fiestas para recaudar dinero, tocando instrumentos musicales como órganos y pianos, formando así sociedades también, y practicando el bautismo de infantes y usando el rociamiento o el derramamiento como forma de bautismo? El más docto, mis amados, en las Escrituras no puede hallar caso de tales prácticas. No hay ejemplo alguno de todo esto. Pero ¿no tienen las muchas iglesias modernas estas cosas? Sí las tienen. Por eso, amados oyentes, no son la iglesia del Nuevo Testamento. En la iglesia del primer siglo, ningún predicador usaba el título de reverendo, tampoco era llamado el pastor. Todo docto o entendido en las Sagradas Escrituras sabe que las palabras anciano, pastor y obispo se refieren al mismo oficio, que es por supuesto el oficio de los que gobiernan la congregación local y no a los predicadores. También saben estos hombres
lógicamente estos doctores en las escrituras, o que supuestamente las entienden, que el término que se encuentra en la Biblia, ancianos, enseñando que esto es diferente a lo que es el pastorado o el obispado. Estas personas malinterpretan las sagradas escrituras, así que ignoran que las palabras que encontramos en la escritura, por ejemplo, sacerdocio, es un término que se aplica a todo cristiano y no solamente a unos cuantos de algún supuesto clero. En tiempos apostólicos no había diferencia entre clero y seglares. Esos conceptos, amados oyentes, ni existían en el pasado. Mis amigos, consideren estas cosas y salgan del denominacionalismo. Para darles alguna cierta idea o para más información, usted puede visitar las iglesias de Cristo a las siguientes direcciones que le daremos enseguida. Salvador, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Atención, mucha atención. La Iglesia de Cristo en Colonia San Luis de Moncagua les invita a escuchar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escúchelo a través de Radio Popular 90.9 FM y en internet en www.radiopopularsanmiguel.tk los días jueves y viernes de 5:30 a 6 de la tarde. También la Iglesia de Cristo les invita a nuestras reuniones de adoración en Colonia San Luis, segunda etapa, medio kilómetro al sur de la ciudad de Moncagua, salida a San Miguel, los días domingos de 9 a 11 de la mañana y los días sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2613-8201. Y nuestros hermanos en la Iglesia de Cristo en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro número 50 en San Miguel. Ellos se congregan los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfono 2669-7183, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Efesios 3:10. Les invita la Iglesia de Cristo. Romanos 16:16. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das. Así que, amados oyentes, la Iglesia de Cristo, según Mateo 16:18, dice estas palabras Cristo Jesús: edificaré mi iglesia. Y Hechos capítulo 2, versículo 47 leemos: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra iglesia se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento y se usa en tres maneras. Por ejemplo, para referirse a todos los salvos en el mundo, según Efesios 5:25. Es un ejemplo, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para referirse también a una congregación local de cristianos, como por ejemplo, 1 Corintios 1, versículo 2, también nos dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjese los ejemplos que estamos leyendo. También para referirse a un grupo de congregaciones de cristianos en una dada área, dice Gálatas 1, versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Sí, es como si dijera Pablo las iglesias en San Miguel. Iglesias de Cristo, por supuesto. Declaró Jesús que edificaría su iglesia, y Pablo dijo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, la iglesia de Cristo, entonces, amigos, descansa sobre el fundamento de la deidad y divinidad de Jesús de Nazaret. La iglesia de Cristo no fue fundada sobre ningún hombre, fuera Pedro o algún otro, sino sobre Jesucristo. Es cierto que fue Pedro quien confesó la divinidad de Jesús, diciendo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esta confesión de Pedro y no la persona de Pedro es el fundamento de la iglesia. La verdad que él confesó, en esa verdad la iglesia está fundada. Esta iglesia o conjunto de salvos
fue fundada en el día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo. De esto podemos leer en Hechos capítulo 2. Fue aquel día que el Señor comenzó a añadir los salvos a la iglesia, porque aquel día, por primera vez, se comenzaron a anunciar las condiciones de perdón en el Evangelio. Aquel día los apóstoles predicaron con inspiración divina la gran verdad de que Jesús de Nazaret, crucificado por los hombres, fue levantado de los muertos y que ahora ha sido hecho Señor y Cristo. Escuchemos estas palabras de Pedro halladas en Hechos 2:36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miles de aquella multitud que estaba allí presente creyeron antes, oyendo estas palabras. Creyeron estas palabras que Pedro estaba predicando. Y ellos gritaron con corazón compungido en el versículo 37. Varones hermanos, ¿qué haremos? La contestación inspirada por Pedro a estos miles de oyentes que estaban allí y que ahora ya eran creyentes fue esta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amados oyentes, en el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mis amigos, noten por favor que estos miles de personas creyeron la verdad predicada por los apóstoles de que Jesús de Nazaret, crucificado por los judíos inconversos, fue levantado de los muertos por Dios y fue hecho Señor y Cristo. Esto ellos lo creyeron. Entonces Él les mandó arrepentirse de sus pecados y luego ser bautizados para el perdón de ellos. Hecho esto, el Señor les añadió a la iglesia, o sea, añadió a estos salvos a los demás salvos. Nadie se juntó a nada. Nadie buscó alguna iglesia o alguna denominación a que juntarse. Y ciertamente no buscó alguna iglesia de su predilección o preferencia. No había muchas iglesias como las hay hoy en nuestro tiempo. Había, amados, una sola iglesia, la de Cristo. Todos llegaron a ser miembros de ella, añadidos al conjunto de salvos por el Señor mismo. Es fácil de ver entonces pues que si la gente del siglo XXI hace exactamente lo que hicieron los del siglo I, llegan a ser miembros de la misma iglesia. Les suplica, amados oyentes, la iglesia de Cristo hace una súplica de las iglesias fieles de Cristo en todas partes. Es que todos y cada uno hagan exactamente lo que hicieron aquellos miles de conversos bajo la predicación de los apóstoles. Así, amados, no digo que la gente se junte a la iglesia de Cristo o que se una a ella, como si fuera la iglesia de Cristo una mera denominación. La iglesia de Cristo no es una denominación y los hombres no pueden añadirse a ella. Es de Cristo esta iglesia y solamente los que cumplen con sus mandamientos son añadidos a ella por Dios o el Señor. En el mundo de hoy muchos andan perplejos buscando la verdad, pero confusos porque no pueden hallar la iglesia verdadera entre tanta división y confusión. Algunos están satisfechos porque ya son miembros de la iglesia más popular. Ese es un punto que ellos tienen, o porque están encantados de la manera de predicar del mal llamado pastor. Tales razones no valen nada. Cristo estableció la iglesia de Él y la salvará en el día final. Las otras iglesias, por ser plantas que Dios no plantó, serán desarraigadas. Así afirma Cristo en Mateo 15:13. Nos urge a todos hallarnos en la iglesia de Cristo, porque solamente en ella hay seguridad para nuestras almas. La iglesia es de Cristo, por la simple razón de que es de Él la salvación. A quienes Cristo salva, los añade al grupo de los ya salvos. Por eso dicen las Escrituras que el Señor añade a la iglesia. Amigos, no es cuestión de pertenecer a alguna iglesia denominacional, sino de ser salvos.
Con frecuencia se oye decir una frase más o menos así: yo fui salvo en cierto día, cuando acepté a Cristo y levanté la mano en cierta ocasión, y 6 meses más tarde me junté a la iglesia X. Bueno, pero mis amados amigos, no hay ejemplo alguno de esto en las Escrituras. Los mismos requisitos o condiciones que uno tiene que cumplir para ser salvo, esos mismos al mismo tiempo le introducen en la iglesia de Cristo. No nos juntamos a ella, sino que Dios nos añade a ella cuando le obedecemos. Sencillamente, amados, es así. Los que obedecen las condiciones de perdón predicadas por Pedro el día de Pentecostés recibieron el perdón de sus pecados y Dios mismo les añadió a su iglesia. Notemos también que los mandamientos de Cristo son dados a quienes pueden recibirlos o obedecerlos. Son dados a pecadores, a las personas o pecadores que tienen la capacidad de recibirlos y obedecerlos. Son dados a personas que sí pueden hacerlo, no son dados a quienes no pueden cumplir con ellos, lógicamente, y por eso sabemos que el Evangelio no es para infantes o niños para ser bautizados. No, uno para ser bautizado tiene primero que creer de todo corazón, creer en el Evangelio, y luego tiene que arrepentirse. Son 3 pues los mandamientos para que se alcance el perdón de los pecados. Uno tiene que creer, arrepentirse y bautizarse. El que no obedece estos mandamientos recibirá condenación, pero el que obedece estos mandamientos va a recibir el perdón de pecados. Salvo de sus pecados, es añadido entonces a los demás salvos. Esto es lo que significa, amados, ser añadido a la iglesia de Cristo. Sí, amados, obviamente estos mandamientos del Evangelio no son para infantes, porque no los pueden obedecer. No son para él, porque no los necesita, pues no es pecador. El infante no nace pecador, nace inocente. Según Génesis 8:21, el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud. Pero el hombre o la mujer joven o de edad que han pecado necesita la salvación. En el versículo se revelan las condiciones de perdón, hecho posible por la sangre de Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados, según Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sí, amados, gracias al Señor porque nos permite estudiar su palabra. Amados, no tiene usted necesidad de ser miembro de iglesias establecidas por los hombres, pero sí es urgente, amados oyentes, que se convierta a Cristo, oyendo el Evangelio, creyendo de todo corazón, arrepintiéndose de sus pecados y así bautizándose para el perdón de ellos y ser añadido por el Señor mismo a la iglesia que Él estableció, al igual que los conversos del primer siglo. Sí, amados, esperamos que este mensaje haya sido de mucho agrado para ustedes y que les sirva de mucho en su vida espiritual. Que el Señor les bendiga. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final. Hemos llegado al final de su programa. Hoy, gracias, amados oyentes, por su fina y amable sintonía. Usted ha escuchado su programa radial Probando los Espíritus, presentado por la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Luis, segunda etapa, Ciudad de Moncagua, San Miguel. Invitándoles, visite nuestras reuniones los días domingos de 9 a 11 de la mañana y sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2613-8201. También en San Miguel les espera la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro, número 50. Reuniones los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfonos 2669-7183. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de los correos electrónicos tariosportillo@gmail.com y jaimetario@hotmail.com. Puede hacer llegar sus comentarios o preguntas y con gusto les serviremos. Para más información, visite nuestra página web www.iglesiadecristo.com. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Y al fin de la jornada, con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Conectate